Bueno, vamos a hablar ahora de discapacidad, inclusión y terapias sexuales. Es el tema esta mañana de nuestra compañera Verónica González y la acompaña en esta oportunidad Alejo. Cuéntenos. Hola, ¿qué tal, Patricia y Roberto? Sí, así arrancamos la historia. Viene Vero hace un par de días y me dice: Alejo, vi la película 6 sesiones de sexo. ¿La viste? Le digo, no, pero sé de qué se trata. Y me dice, yo creo que es un tema por demás nuevo, que se está viviendo por primera vez, transitando por primera vez estos pasos, y que me parece que es interesante tratar. Y la pregunta, antes de escucharla a Vero, sería: ¿qué pasa con la gente que tiene una discapacidad como el protagonista de la película, que solamente puede mover su cabeza, que tiene 38 años y que quiere vivir del sexo aunque no lo puede hacer por sus propios medios? ¿Qué pasa? ¿No tiene derecho a vivirlo? La mirada de afuera, las vergüenzas propias. Todo ese es el mundo en el que me sumergí gracias a la invitación de Vero. Sí, la verdad que es un tema complejo porque en el caso de Mark, el protagonista de la historia, él había vivido con una familia que lo había condicionado mucho, no en cuanto a su desarrollo intelectual, él es escritor y es muy independiente, pero sí él había vivido con la religión muy presente en su vida. Y claramente en el caso de las personas con discapacidad y la concepción de los cuerpos entran en juego otras cuestiones, porque el cuerpo de una persona con discapacidad termina siendo un objeto de la medicina muchas veces. Es un cuerpo que es observado y tocado incluso, porque él en su caso tiene asistentes personales que lo ayudan, porque él no puede moverse por sus propios medios, entonces los asistentes lo higienizan, lo movilizan y bueno, es un cuerpo que no se ve como un objeto de deseo, ¿no? Y él no tiene un conocimiento tampoco de su cuerpo, de sus sensaciones, porque bueno, la sexualidad no es solamente una cuestión de genitalidad, tiene que ver con muchas otras cosas, con afectividad, con experimentar sensaciones que él realmente nunca lo había vivido. Entonces es como cuenta todo ese desarrollo, ¿no? Ese descubrirse a él mismo y a otro cuerpo, ¿no? Vos hablabas de los cuerpos recién y creo que desde la mirada de afuera es casi siempre casi como mirado como algo morboso, como algo asqueroso. Algunos de los personajes de la película también lo miran así. ¿Cómo puede ser que una persona con una discapacidad tan severa pretenda tener sexo? Más o menos esa era la pregunta que se hacían alrededor, como si hubiera perdido el derecho desde el momento en que es discapacitado por algún motivo. Una mirada que a mí, por lo pronto como espectador, me hizo entrar en un mundo que en realidad uno obviamente dice, todos nos gusta disfrutar del sexo, pero ¿cómo será? ¿Qué es lo que pasa? Jamás me había puesto a pensar. Y la verdad que esta película te lleva a dar vueltas por ese asunto, tanto es así que hablo con Guido Fischer y le pregunto, ¿cómo es este tema? Y me dice, es tan nuevo, que recién está empezando a desarrollarse en algunos lugares del mundo y acá en Argentina las leyes obligan, o impiden, mejor dicho, a que un terapeuta pueda tener contacto físico propiamente con un discapacitado, algo que Helen Hunt, incluso nominada al Oscar por su trabajo en esta película, hace con el protagonista. Sí, ella es una terapeuta sexual o asistente sexual. A ellos y a ellas se los forman para hacer este tipo de cosas. Hay muchos países donde esto se implementó: en Suiza, Suecia, Holanda, Dinamarca, Alemania. En Suiza, por ejemplo, se empezó trabajando con trabajadoras sexuales y después se capacitó a otras personas, profesionales, quizás del ámbito de la salud, terapeutas, y se empezó a trabajar con esta gente y ya ellos ponen límites en cuanto al alcance de los servicios, ¿no? Uno de los límites que se muestra en la película es esto de 6 sesiones de sexo, no continuarlo más porque esto no es prostitución, no es algo que puedas seguir al infinito, esto es descubrir tu cuerpo a través de esta persona que es una psicóloga, pero que además trabaja como terapeuta sexual, lo cual la pone en relación directa, física, con el paciente. Desde mi lado, desde el espectador que no conocía nada de esto, hasta te diría que por momentos uno siente, siente sus propios miedos o su propio desconocimiento con lo que está viendo en la pantalla. Es que en realidad lo ideal es que la persona con discapacidad pueda elegir libremente su pareja, pero muchas veces esto no se da por los prejuicios sociales. Vos viste que él en la película le plantea a una chica el ser su pareja y claramente la respuesta es negativa. No es tan sencillo encontrar una persona con la apertura mental como para abrirse a esto, ¿no? Entonces, muchas veces esto de la terapeuta sexual, asistente sexual, termina siendo el paso previo para después poder
tener una pareja libremente. Y para que propiamente el discapacitado rompa con sus miedos, ¿no? Los miedos que tiene Mark y que se van viendo a lo largo de la película son tremendos. Llegó hasta los 38 años sin siquiera reconocerse visualmente, físicamente, cómo era su cuerpo. Y ahora se está enfrentando a todos los miedos que implica que una mujer lo toque, que una mujer le dé placer sexual sin él poder mover más que su cabeza. Más allá de que mover su mente es muchísimo más importante que mover su cabeza. Y sabes también que el sentir que él también le podía dar placer a ella. Eso también. Obvié esa parte y tenés razón, es muy importante. Eso es un detalle muy importante, porque muchas veces la persona con discapacidad termina siendo objeto de asistencia. Y bueno, y ¿sabes qué? Quería también mencionar, porque muchas veces en las ficciones en general, en el cine, en las tiras, se muestra a las personas con discapacidad de dos maneras bastante extremas. Como la pobre víctima de sus circunstancias o como el resentido, ¿no? Producto de la discapacidad. Y fíjate que, no sé si viste, que en las tiras viste que los finales son cuando, no sé, la persona ciega recupera la vista o la persona que está en silla de ruedas camina, como si el final feliz estuviese asociado. En dejar de pertenecer al mundo del cual pertenecen. No se puede tener una discapacidad y ser feliz. Ese es el mensaje que se esconde detrás de esos guiones, ¿no? Y mucho menos tener sexo. No, claro, ni hablar. Lamento que no se haya podido estrenar comercialmente la película, que haya pasado directamente al mercado del DVD, desconozco los motivos, ya estaba anunciado su estreno, pero qué sé yo, debe ser difícil para todos nosotros. De hecho, te repito... Permitime opinar al respecto. A mí me parece que la discapacidad asociada a la sexualidad resulta un tabú. Pero un tabú para la gente que no le resulta sencillo verlo o que asocia a las personas con discapacidad, habrás escuchado muchas veces, es un angelito, es un chiquito especial. Y no, es un hombre, es una mujer que tiene los mismos deseos que cualquier otra persona. Y que tiene los mismos derechos a ejercer esos deseos, esas ambiciones, esos sueños y, ¿por qué no, esas fantasías sexuales? Bueno, más allá de lamentar que no haya sido estrenada en cines y que haya pasado al mercado del DVD directamente 6 sesiones de sexo, lo que sí podemos disfrutar ahora es que en la televisión pública tengamos una comedia, una ficción que trate el tema de la discapacidad. Tal cual, y justamente sin esas cosas que yo te mencionaba antes, esto de la pobre víctima. Sin una mirada compasiva, no, tiene mucho sentido del humor, que ese sentido del humor muchas veces sirve para responder a los prejuicios que claramente tiene Jorge, el protagonista, respecto de Ludovico. Te diría que prejuicios que tenemos todos, para no cargar tinta sobre Jorge, ¿eh? Sí, claro. Bueno, Jorge es una muestra, sí. Pero es muy bueno realmente el sentido del humor que tiene la tira. Así que recomendable, muy recomendable, y felicitaciones al elenco porque realmente es genial, genial. Etapas de aprendizaje, Vero, la que viví viendo esta película gracias a tu motivación y la que vivo cada noche, 23:30, televisión pública, se llama Jorge. Es un buen momento que aprendamos todos de todos. Sí. Muchas gracias, Vero, por acompañarnos hoy en Visión 7. Gracias.